Bien, vamos ahora a leer en la Santa Palabra del Señor en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 4. Evangelio de Marcos, capítulo 4, los versículos del 21 al 25. Dice así, pues, la palabra del Señor. También les dijo: ¿se trae la lámpara para ser puesta debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ser puesta en el candelabro? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de descubrirse. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: atended a lo que oís. Con la medida que medís, se os medirá, y a vosotros los que oís os será añadido. Porque al que tiene, le será dado, y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Amén, y que el Señor bendiga su santa palabra. Fue el reformador Juan Calvino quien dijo esa conocida frase de que el corazón del hombre es una fábrica incesante de ídolos. Bien, pues eso es cierto, pero también se podría añadir de más cosas. Se podría decir también que es el productor por excelencia de excusas, y esto ya, pues, desde el mismo principio, desde el mismo origen. Adán, tras pecar, pues, ¿qué es lo que hizo? Echó las culpas delante de Dios de su pecado a la mujer, y la mujer, pues, a su vez, fue la culpa de la serpiente. Excusas, vemos, ¿no? ¿Y qué es lo que representa la excusa? ¿Para qué se dicen las excusas, no? Pues es para eludir la responsabilidad. Eludir la responsabilidad de sus propios actos. Y decimos esto porque estamos viendo, pues, este capítulo 4 del Evangelio de Marcos, y hemos visto hasta el momento en el versículo 21 esta parábola del sembrador. Y estuvimos considerando la última vez el significado de la misma. Estos 4 tipos de suelo distintos, y que, pues, la palabra de Dios, que es la semilla, pues va a dar un resultado distinto, diferente en uno u en otro. Solamente es en la tierra buena, que representa el corazón, pues, bueno, que recibe la palabra de Dios, ahí da abundante de fruto. No solamente, pues, no siempre es igual, en unos 30, otros 60, otros 100, ¿no? Pero da fruto para la gloria de Dios. Bien, pues, ¿por qué decíamos al inicio lo de las excusas? Pues porque alguien, al oír esto, al leer esto, al escuchar también el mensaje de la palabra, el mensaje de la parábola del sembrador, alguien podría decir: pues, ¿qué le voy a hacer? Mi suelo es así, ¿no? Yo soy así, y este es el suelo que el Señor me ha dado, ¿no? Entonces, por lo tanto, no es culpa mía, no dice, además, al inicio, como en el capítulo 4, pues, citando Isaías capítulo 6, que el Señor, pues, hace que unos vean y que otros no vean, y que, pues, a unos les habla por parábolas y a otros claramente, para que unos vean y claramente para que otros no vean. Pues alguien podría decir: pues, total, no es mi culpa, ¿no? Dios me ha hecho así, es mi suelo, ¿qué le voy a hacer? Bien, pues al leer estos versículos que hemos considerado, versículo 21 al 25, es casi como si uno tuviese la impresión de que se está saliendo al paso de esa posible objeción. Realmente se sigue el hilo de pensamiento, y es como si estuviera diciendo: no,
No puedes eludir responsabilidades ante la palabra de Dios. Eres responsable de cómo recibes, oyes la palabra del Señor. Por lo tanto, también de sus resultados en ti y en tu vida. Eres responsable. Y los versículos, pues, estos versículos que hemos leído, el 21 al 25, realmente están en el centro, constituyen el corazón de este capítulo 4, están entre la parábola del sembrador y su significado, y también las parábolas que siguen a partir del versículo 25, estas parábolas acerca del reino de Dios. Se le compara, ¿no?, a distintas imágenes, distintas parábolas, por lo tanto, acerca del reino de Dios. Y, bueno, pues en cuanto a estos versículos, si nos fijamos, están, versículos 21 al 25, constituidos por dos pares de dichos, ¿no?, que están relacionados, que están encadenados, que están, pues, relacionados entre sí. Primeramente, el versículo 21 y 22, y después el versículo 24 y 25. Son dos pares de dichos, ¿no?, dos parejas de dichos. Y, bueno, pues en medio está el versículo 23, que, bueno, ya lo habíamos visto en el versículo 9. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos. Y aquí en el versículo 23 es prácticamente lo mismo. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y esta es la conclusión del primer par que habíamos dicho, del versículo, pues, 21 y 22. La conclusión, el versículo 23, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Que es, en definitiva, se podría decir, la exhortación principal de estos versículos, de estos dos pares de dichos, versículo 21-22 y versículo 24 y 25. Entonces vamos a ir considerando estos dichos, ¿no?, por este orden, comenzando, pues, primeramente por los primeros, para la redundancia, dos dichos. Los primeros dos dichos, versículo 21, cuando dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de descubrirse. No hay nada oculto que no sea manifestado, ni nada escondido que no haya de... Pues, dice... Perdonad, estoy... 21. Yo decía, no, claro, es el 21. ¿Verdad? El 21 dice: también les dijo: ¿se trae la lámpara para ser puesta debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ser puesta en el candelabro? Esta, pues, es la imagen, la ilustración, la parábola. Este dicho, por supuesto, nos puede sonar porque lo encontramos en otros lugares, en Mateo, en el capítulo 5 del Sermón del Monte, en el versículo 15, podemos ver ahí si queréis, en el versículo, pues, capítulo 5, versículo 15 del Evangelio según Mateo, dice: ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, sino sobre el candelabro, y alumbra a todos los que están en la casa. Y, bueno, pues es en el contexto del Sermón del Monte, después de las bienaventuranzas, y después también de los dichos de que vosotros sois la luz del mundo, la sal, pues, de la tierra. Y entonces ahí se está refiriendo ¿a qué? Se está refiriendo a las buenas obras de los creyentes, que han de ser, por lo tanto, luz y sal en el mundo. Pero aquí en Marcos, capítulo 4, y también en el paralelo que encontramos en Lucas, el capítulo 8, versículo 16, pues está en el contexto de la parábola. Esa es siempre la parábola del sembrador. Aquí, en Marcos 4 y también en Lucas 8. Y bien, pues vemos que en este contexto, en el contexto de la parábola del sembrador, este dicho, pues recibe otros sentidos, otro significado. Las palabras son prácticamente iguales, pero en este contexto reciben otro sentido. Vemos que las palabras, ¿no?, y también en la Biblia, pues se entienden en su contexto, ¿no?
alguien pues hace unas declaraciones, ¿no? Eso ocurre mucho en la prensa, ¿no? Y pues se le saca de su contexto, ¿no? Y entonces pues eso puede llegar a significar cualquier cosa. Se tiene que entender las declaraciones en su contexto. En la Biblia igual. Y el ejemplo perfecto aquí, y los que vamos a ver también esta mañana, más adelante, ¿no? Que en un lugar pues está en ese contexto refiriendo a una cosa, las mismas palabras en este otro lugar pues se refieren a la palabra del Señor. En Mateo, las obras, las buenas obras, y aquí pues en el contexto de la parábola del sembrador, en el cual la semilla que sale el sembrador a sembrar es la palabra de Dios, pues aquí parece claro que se está refiriendo a que la lámpara, la luz, es la palabra de Dios, y es una imagen pues tan habitual, ¿verdad?, de la Biblia, de Dios como luz, de Jesucristo, la luz del mundo, y digamos directamente también la palabra de Dios como lámpara, ¿no? En ese texto tan conocido, ¿no?, de Salmo 119, el versículo 105, Salmo 119, versículo 105, y allí pues es el dicho: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Lámpara y lumbrera. Bien, por lo tanto, aquí pues está hablando de la palabra de Dios. Y entonces vemos, dice aquí, se trae la lámpara para ser puesta debajo del almud. Se podría también incluso traducir, y sería perfectamente correcto: viene la lámpara para ser puesta debajo del almud. Viene la lámpara. Es como si se estuviera diciendo: si te viene a ti la luz de la palabra, no es para que sigas a oscuras. No es para que sigas a oscuras. La luz va a brillar. La luz brilla, ¿no? De por sí brilla. No tiene que hacer otra cosa para que brille, porque la luz brilla. No puede hacer otra cosa. No puede no brillar la luz. A no ser que la ocultes. A no ser que la pongas debajo de algo. Y entonces pues aquí está hablando primeramente del almud. El almud pues es una medida de recipiente de sólidos, sobre todo pues se utilizaba para granos, ¿no? Imaginémonos, ¿no?, pues un gran vaso, un gran recipiente, ¿no?, en el que se puede meter, ¿no?, una lámpara, ¿no?, dentro, o debajo de la cama. Entonces, bueno, pues no se puede decir, ¿no?, como excusa, ¿no?, yo no sé cuál es la finalidad de que me venga la palabra de Dios en mi vida, ¿no? No se puede decir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es luz, y la luz ha de brillar. Y si te viene la palabra de Dios y no brilla en ti, entonces la falta no está en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios brilla. La falta no está en Dios tampoco, porque Dios nos dice en su palabra: oídme, oíd y se deleitará vuestra alma. Las misericordias fieles a David, mi siervo. O en Isaías, cuando dice: oíd y comprad sin dinero. Oídme, cielos y tierra. En Isaías también, capítulo 1, siempre el Señor está pues exhortando y diciendo: oídme, escuchadme la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios no brilla en nosotros, pues hemos de preguntarnos: ¿es que nosotros estamos andando en la luz? ¿Tenemos comunión con Dios, que es la luz? ¿Tenemos comunión con Dios por medio de la palabra de Dios? Estas cosas os escribimos, dice el apóstol Juan, en capítulo 1, para que tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es ciertamente con el Padre. Entonces, si no hay
luz en nuestra vida, pues no es el problema de la palabra ni del Señor, sino que la estamos ocultando, la estamos encubriendo por las obras de la oscuridad, de las tinieblas. Y esto, por lo tanto, es una advertencia solemne de la palabra, sea lo que sea. Se sabrá, versículo 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de descubrirse, sea lo que sea. Por lo cual, la palabra de Dios no está dando ese resultado, pues se sabrá, el día lo declarará, esa expresión del apóstol Pablo, el día refiriéndose al día del Señor Jesucristo, el juicio final, el día lo declarará. Es tal vez por desidia. Si es por desidia por la palabra de Dios, bueno, eso significa que se tendrá pasión por otras cosas. ¿Cuáles son esas otras cosas por las que se tiene pasión? ¿No? El día lo declarará, no hay nada oculto que no se vaya a saber. Son pecados ocultos, ¿no? Son pecados ocultos que mantenemos, pues, bien oculto, ¿no? El día lo declarará. Son ocultos a nuestros ojos incluso. ¿De qué día lo declarará? Lo único, por lo tanto, que hay que hacer entonces es, si nos damos cuenta de estas cosas, si lo sabemos, es confesarlos y dejarlos. Y entonces aferrarse a la palabra del Señor, aferrarse al Señor Jesucristo y su obra perfecta. Y esto es entonces lo que nos dice estos primer par de dichos, que concluye entonces el versículo 23, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y todos tenemos oídos, ¿verdad? Todos tenemos oído. Entonces, si estamos oyendo la palabra de Dios, por lo tanto, hemos de prestarle atención. Oye con atención lo que te dice la palabra. Es la exhortación fundamental, ¿no?, de la Biblia, ¿no? En el Deuteronomio capítulo 6, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno solo es. Dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y es el primer y más grande mandamiento. Y por encima de él no hay otro. Y el segundo es semejante, amarás al prójimo como a ti mismo. Pero a Dios por encima de todas las cosas. Y si amamos a Dios, hemos de guardar la palabra de Dios. Hemos de guardar la palabra del Señor en nuestro corazón. Y de esa manera realmente pues se manifestará tal como es, como luz, ¿no? Bien, pues esto es en cuanto al primer par de dichos, y veamos ahora el segundo. Decimos los versículos 24 y 25, cuando dice, les dijo también, atended a lo que oís. Atended a lo que oís, y bueno, literalmente es mirad lo que oís. Mirad lo que oís. Está bastante claro, haciendo una referencia a lo que ya hemos también hecho alusión en el versículo 12, esta cita de Isaías, capítulo 6, versículos 9 y 10, cuando dice, pues, que a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están afuera. Todas estas cosas son en parábolas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Bien, pues mirad lo que oís, ¿no? Mirad lo que oís. Mirad lo que oís. Y esta otra, pues, advertencia que leemos, con la medida que medís, se os medirá, y a vosotros los que oís, os será añadido. Con la medida que medís, se os medirá. Y pues también de la misma manera, esta pues es una palabra que, dicho, que también nos ha de sonar, ¿no? Porque también la encontramos en otros lugares, en Mateo también, en el capítulo 7 de Mateo, también en el Sermón del Monte, ¿no? Y en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas. Esta misma palabra, ¿no? A lo mejor varía algún pequeño detalle, pero es básicamente lo mismo. Y lo que decíamos antes también, ¿no? El contexto en Mateo capítulo 7 y en Lucas capítulo 6, ¿a qué se refiere ahí? Si nos suena, si nos acordamos, pues a no juzgar, porque con la medida con que medís, se os medirá a vosotros. No juzgar a los demás. Con lo cual vemos que, una vez más, el contexto es el rey, ¿no? El contexto aquí sigue siendo la palabra del Señor. Aquí nos está refiriendo entonces a juzgar a los demás. El sentido, por lo tanto, aquí es diferente, es que se os medirá
según vosotros medís, ¿no? Y pues todo esto tiene que ver, por supuesto, con la palabra. Dicho de otra manera, de una manera un poco más clara, siempre la idea aquí es de recibir la palabra de Dios. Según cómo vosotros recibís la palabra del Señor, así se os dará más. Según vosotros la recibís. Según vosotros la recibís. Y es confirmado esto con el versículo 25, porque al que tiene, le será dado. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Otra vez encontramos este dicho en otros lugares. Lucas 19 y Mateo 25, las parábolas de las minas y de los talentos. Al que tiene, le será dado. Y al que no tiene, pues, aún lo que piensa tener, le será quitado. Al que tiene, le será añadido, ¿no? Y al que no tiene, le será quitado. Esto choca también con nuestra mentalidad, tal vez, ¿no? Al que tiene, le será dado, y al que no tiene, hasta lo que piensa tener, se le va a quitar. Nuestra mentalidad, ¿no? En la que estamos aquí, nuestro molde, ¿no? El de pensamiento, es que se le tiene que quitar al que tiene para dar al que no tiene. Robin Hood, ¿no? Robin Hood, se le tiene que robar a los ricos para dar a los pobres, ¿no? O como tantos otros, ¿no? Desde Marx, Lenin, a Che, a Fidel, etcétera, etcétera, ¿no? Se le tiene que robar o quitar al que tiene demasiado para dar al que no tiene. En fin, bueno, esto es un pequeño detalle, ¿no? Aunque también es cierto que a veces se presenta todo esto como, en sectores liberales, como el corazón del Evangelio, ¿no? El corazón del Evangelio es ponerse en el lado de los demás o pensar en los demás como Jesús se puso del lado nuestro, se puso en lugar nuestro. Pero bueno, es una manera de convertir el Evangelio como si fuera pues un mensaje de evangelio social, ¿no? Y realmente pues no hace falta verdaderamente ser cristiano para seguir este tipo de cosas, ¿no? En todo caso, aquí no se está diciendo nada extraño, ni se está dando, por supuesto, ni se puede esto pues utilizar para dar mensajes ya sea de izquierda o ya sea de derecha, ya sea de evangelio social o de lo que sea. Aquí lo que nos está hablando, como en toda la Biblia, es de salvación y de condenación. Y no de un evangelio social, ni una salvación social, ni una salvación universal, sino de una salvación, la salvación individual de cada uno. Y la salvación individual de cada uno, que eso también está dependiendo de nuestra relación individual con el Señor y de nuestra relación con la palabra del Señor. Y esto es personal. Y esto es de cada uno. La relación de cada uno con la palabra del Señor. Aquí se está, por lo tanto, diciendo, al que tiene, se le va a dar más. Si tienes, por ejemplo, interés por la palabra del Señor, si tienes interés por la palabra del Señor, se te va a aumentar más. Porque cada vez que la abras, pues la vas a encontrar cada vez más interesante, ¿no? Y la vas a estar leyendo cada vez más. Si te esfuerzas por la palabra del Señor, si la pones como prioridad por delante de cualquier otra cosa, vas a llegar, como dice Pablo a Timoteo, a ser sabio para salvación por la palabra del Señor. Porque el esfuerzo que tú haces no se va a quedar solamente de esfuerzo, sino que después también va a dar fruto en ti. Pero por el contrario, lo contrario también es verdad. Si pasas de la palabra del Señor, o si te enfrías de la palabra del Señor, o si te alejas de la palabra del Señor, pues la palabra del Señor, pues se te va a parecer cada vez más fría y cada vez más distante, más lejos, ¿no? Porque tú previamente te has apartado de la palabra de Dios y te has enfriado de la palabra del Señor. Si te cansas de abrir la Biblia, ¿no? O de pasar una hoja, ¿no?
¿Cómo te vas a no cansar de abrir la tapa y de estar pues leyendo, ¿no? Cada vez más y cada vez más. La palabra de Dios nos aburre, o la palabra de Dios despierta en nuestro corazón algo, ¿no? Como dice Pablo, Romanos 7 que hemos leído, ¿no? Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, me deleito en la palabra del Señor. ¿Queremos más y más de la palabra de Dios o no? ¿O no es así? Bien, pues este es el sentido. Y bien, pues lo que decíamos al principio, oyendo esto, pues alguien todavía podría decir, ¿no? Ya como conclusión, como colofón, la última excusa. El hombre es, fabricador por excelencia de excusas, ¿no? Y alguien ya, la excusa perfecta, ya, alguien podría decir, sí, muy bien, todo esto que está diciendo es muy bien, ¿no? Pero estás hablando como un arminiano. Estás hablando como un arminiano diría lo mismo. Un reformado no puede hablar así. Porque estás, dando a entender de que todo esto depende de ti. Y Dios no está cumpliendo su voluntad, o no va a cumplir su voluntad si tú no quieres. Bueno, pues la respuesta es que todo lo dicho hasta aquí, por supuesto, no quita la soberanía de Dios. Todo lo dicho hasta aquí no quita la soberanía de Dios, y Dios va a actuar siempre según su propósito. Siempre según su voluntad de decreto. Su voluntad secreta que nosotros no podemos conocer, porque es algo propia de Dios. Pero todo esto al mismo tiempo no quita todo lo que hemos visto de que yo, de que tú, de que nosotros y que todos tenemos esta responsabilidad ante la palabra del Señor. La palabra del Señor es luz y por sí misma no puede hacer nada más que brillar. Y si no brilla en nosotros es porque la estamos ocultando por algo. Y si no brilla en nosotros es porque hay algo en nuestro corazón que no ama la palabra del Señor, o que la pone en segundo lugar, o en tercero, o en el último lugar. Por lo tanto, vemos, somos responsables. Somos responsables. Somos responsables porque además el Señor nos da su gracia. Nos da su gracia, no es entonces una obra que nosotros vamos a hacer por nosotros mismos. Y su gracia verdaderamente nos lleva a esto mismo, nos lleva a que nosotros también deseemos y nos lleva también a que obremos. Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2. Y el apóstol Pablo, hablando de sí y de su propio ministerio, también está hablando de su gracia. Y en el capítulo 15 de Corintios, primera de Corintios, dice esas conocidas palabras, ¿verdad? Dice: yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y en el versículo 10, primera de Corintios 15, 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Vemos, la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. No yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Todo es entonces por la gracia de Dios, todo, absolutamente todo. Sin la gracia de Dios no podemos dar un paso. Sin la gracia de Dios no podemos ni querer ni hacer, por supuesto. Pero la gracia de Dios no son solamente palabras, la gracia de Dios no son solamente buenos deseos y nada más. No es vanidad, no son palabras, no son viento, ¿no? La gracia de Dios nos pone a nosotros a querer y hacer, nos pone a querer y a obrar y a desear, ¿no? Y sí, trabajo, ¿sí? Y sí, tengo que decir que hago cosas, pero al mismo tiempo me doy cuenta y tengo que decir, y tenemos que decir, no soy yo quien lo hago, sino es la gracia de Dios que obra en mí. Es Él, Dios, que en su gracia trabaja en mí. Con todo y con eso, vemos, esa gracia no es en vano, esa gracia no son palabras, no son viento. Esa gracia nos lleva a querer y a obrar, a querer y a actuar. Así pues,
Dios nos da también su palabra, que es luz, hemos visto la lámpara, y nos dice en Lucas, el Señor, ¿no dará el Señor el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan? ¿No dará también su gracia por medio del Espíritu Santo a todos los que se lo pidan? Pidamos entonces al Señor pues su gracia, la ayuda del Espíritu Santo, y que su gracia entonces, hermanos, nos haga esforzados y valientes en su palabra, ¿verdad? Y que pues seamos pues fieles a su palabra, pero porque también pues tenemos ese corazón para la palabra del Señor, que el Señor nos haga poderosos en la palabra, que el Señor nos haga ricos en la palabra del Señor, que el Señor pues nos dé su palabra por encima de todas las cosas, y que pues sea en nosotros la luz que brilla, para que nosotros a su vez pues también podamos ser luz y podamos ser sal al mundo, para su gloria. La palabra de Dios, el Dios nuestro que permanece para siempre. Pues que así sea, que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Vamos, hermanos, a orar.